Ahí está, ya está. Ok, ha comenzado. Muchas gracias. Ok, Listo. entonces damos la introducción oficialmente al webinar número 12 de INCOSE Latam, titulado Operaciones de Misiones Satelitales. Eh, la expositora del día de hoy es Abigail Ganopol. Abigail Ganopol tiene un doctorado en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la industria aeroespacial desde el año 2009. Su campo de especialización es el management de operaciones de misiones de satélites de órbita terrestre baja. Ha sido líder de equipos de proyectos de largo plazo y fue distinguida por la NASA por su trabajo en una de estas misiones. Como manager, uno de sus mayores intereses fue mejorar el desempeño de su equipo, por lo cual dedicó varios años a desarrollar e implementar un método de gestión del conocimiento con un proceso de lecciones aprendidas como núcleo. Fue nombrada mentora 2023 del programa Space for Women de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, UNOSA, y representó a Argentina en la reunión de expertos Space for Women 2023 en Montreal, Canadá, construyendo capacidad para promover y avanzar en la igualdad de género en el sector espacial, organizada conjuntamente por UNOSA y la Agencia Espacial Canadiense. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria de grado y posgrado y ha dirigido y sido miembro del Tribunal Revisor de Tesis de Maestrías en el área aeroespacial. Su naturaleza curiosa e inquieta también la ha llevado a formarse en temas relacionados con el desarrollo personal. En 2018 fundó NUT Gestión del Tiempo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, enseñando la gestión del tiempo a través de un enfoque holístico. Además es autora del libro Es Tiempo del Tiempo, año 2019, y varios artículos publicados online. Así que con esa introducción le agradecemos mucho a Abigail por la gentileza de dar esta presentación para INCOSE Latam y dejo de compartir pantalla para que ella nos pueda dar su presentación. Adelante, Abigail, por favor. Bueno, un placer, muchas gracias por invitarme. Ahí voy a compartir. La busco. Estamos. Avísenme cuando lo ven. Se ve perfecto. ¿Se ve bien ahí? Bueno, Sí, pero muy bien. ¿ustedes? Bien, voy. Entonces largamos. Bueno, gracias por la invitación. Hoy voy a hablar de operaciones de misiones satelitales, eh, que se preguntarán en un grupo de ingeniería en sistemas qué tiene que ver esto con ingeniería en sistemas. Bueno, espero que al final de la charla haber podido responder esa pregunta. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, acá les muestro el índice de los temas que vamos a abordar. Primero vamos a definir qué son las operaciones. Vamos a hacer un mini repaso de algunos conceptos de ingeniería en sistemas que vamos a necesitar que vamos a usar en el resto de la charla. Y vamos a encuadrar las operaciones en lo que es el ciclo de vida de una misión espacial, para luego ya volcarnos de lleno a lo que son las operaciones de misiones satelitales, viendo distintos temas que tienen que ver con complejidad, con enfoque concurrente, el ciclo de vida de las operaciones y cuáles son las funciones operativas que desarrollamos cuando estamos operando una misión. Bueno, finalmente un breve resumen en las conclusiones y les dejo al final la bibliografía por si a alguien le interesa, puede ir y consultar. Vamos a empezar entonces con qué son las operaciones satelitales. Básicamente, dicho en criollo, lo que es las operaciones satelitales es lo que las personas hacemos en tierra para asegurar el éxito de la misión en vuelo, controlando y monitoreando el satélite. Ahora, esto así no dice mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es todo eso que hacemos en tierra para asegurar el éxito de la misión en vuelo, controlando y monitoreando el satélite? Bueno, lo que hacemos tiene que ver con esto que vemos acá. Tiene que ver con operar el segmento de vuelo, que es esto que dice FS, que perdonen porque viene del inglés, Flight Segment, desde un segmento terreno, Ground Segment. Todas estas actividades que hacemos tienen que ver con planificar
lo que se va a hacer, ejecutar determinadas acciones en lo que llamamos flight control para poder mandarle de alguna manera al satélite las instrucciones para que haga lo que se planificó, bajar los datos y poder analizar estos datos en tierra y poder ver si el estado de salud del satélite está bien. Además, tiene que ver con generar los productos que pueden ser productos de ciencia si el satélite es una misión científica, por ejemplo, generar esos productos y distribuirlos o dejarlos disponibles para el uso de los distintos usuarios del sistema y brindarle soporte al usuario en caso de que haya algún problema. Obviamente, para todo esto hay que poder comunicarse de alguna manera con el satélite, para eso hay que engancharlo, hay que saber dónde está el satélite y poder establecer contacto a través de las estaciones terrenas. Además de todo esto, en el transcurso de ejecución de las operaciones, necesitamos personal que esté entrenado. Para eso el entrenamiento tiene que ser algo permanente, no solo te entrenas antes de lanzar para lanzar y ya está, sino que hay que estar permanentemente actualizándose. Y también se necesita darle mantenimiento y soporte a toda la infraestructura que nos va a permitir operar esta misión. Infraestructura tanto de software como de hardware como edilicia. Entonces, básicamente, la ejecución de las operaciones de misiones espaciales requiere del diseño y la orquestación de una enorme cantidad de procesos, personas e infraestructura que tiene que ver con estas áreas. Y por eso, si se fijan, son áreas totalmente distintas. Lo que la persona que sabe, no sé, operar una estación, trabaja en una estación terrena, no tiene el mismo background, la misma expertise que alguien que procesa, que conoce el satélite en profundidad y puede darse cuenta si el satélite tiene algún problema o no. No es el mismo nivel de expertise que alguien que puede procesar datos de ciencia y generar un producto como ser, por ejemplo, no sé, salinidad del mar o humedad del suelo u otro. Entonces, son todas conocimientos, saberes, áreas de conocimiento muy distintas. Y por eso decimos que las operaciones son una disciplina inherentemente sistémica. Y acá es donde vinculamos esto con la ingeniería en sistemas. Las operaciones, para poder entender las operaciones en profundidad, hay que poder desarrollar a lo largo de la formación profesional una buena visión sistémica. Entonces, otra forma, ahora vamos a ir yendo un poco más en profundidad, ¿no? ¿Cómo podríamos definir las operaciones ahora de manera un poco más sistémica y encuadradas en todo lo que es un proyecto? Bueno, si se fijan, acá tenemos una línea, en la parte horizontal podríamos definirlo como una línea de tiempo de distintas actividades de alto nivel que se hacen en las operaciones alineadamente con la misión. Entonces, tenemos el inicio del proyecto, una ingeniería preliminar, luego se especifican planes y luego en base a todo eso se va construyendo, se cierra el proyecto, se hace trabajos relacionados con lo que es el cierre del proyecto y comienza la etapa de la ejecución concreta de las operaciones. Y fíjense que las operaciones vienen acá al final. O sea que para poder hacer todo esto que vemos acá, ¿sí? Todo esto que vemos acá está acá, operaciones y mantenimiento. Para poder hacer todo esto que vemos acá, tenemos que hacer todo esto que vemos acá, muchísimo trabajo previo. Entonces, las operaciones, básicamente, acá hay una definición un poco más profunda que es la colección de actividades realizadas por los equipos de operaciones durante la fase de vuelo, conjuntamente con las actividades de diseño de operaciones previas al lanzamiento, que es un montón, es todo esto que se ve acá. Entonces, ahora vamos a ver qué son estas actividades, ¿no? Vimos la línea de tiempo. Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, significa que empezamos con un concepto de operaciones de alto nivel, donde vamos a tratar de
definir características propias de la misión. Vamos a tratar de definir escenarios operativos, que es lo que que es el núcleo de la definición de un concepto de operaciones, porque le va a alimentar el resto del diseño operativo, esos escenarios. Bueno, el concepto de operaciones es un capítulo grande de las operaciones, un capítulo aparte, pero empezamos con un concepto de operaciones y en algún momento logramos una determinada madurez en las operaciones, bien temprano en el avance del proyecto, donde estamos en condiciones, a partir de esos escenarios operativos, de definir sistemas, requerimientos de sistemas a nivel operativo. Eso, con todo esto vamos a poder ir profundizando en el diseño. Vamos a hacer un diseño de alto nivel, que inicialmente son planes de operaciones de alto nivel, documentos de diseño de las operaciones, luego se va avanzando en un diseño detallado, donde tenemos planes más concretos. Planes se traducen en documentos, digamos, ¿no? Donde decimos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. En algún momento, terminado el diseño detallado, podemos avanzar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de hardware y software necesario para las operaciones y la infraestructura que va a soportar ese hardware y software. A veces implica, no sé, construir un edificio nuevo, por ejemplo, o acondicionar una sala de rack, o, no sé, puede implicar distintas cosas dependiendo de la misión y la coyuntura que rodea esa misión. Pero terminada la etapa de desarrollo, comienza, bueno, en realidad mientras se desarrolla se va testeando, pero se va testeando a nivel unidad y luego se va haciendo todo jerárquicamente, ¿no? Entonces, partimos de abajo, vamos testeando a nivel unidad, vamos testeando a nivel subsistema, vamos testeando a nivel sistema, hasta que al final llegamos a un sistema que está completamente integrado y que ya está en condiciones de ser validado, está en condiciones de ser puesta a prueba su operatividad en todas sus dimensiones, a nivel procedimientos de tierra, procedimientos de vuelo y también a nivel validar los equipos operativos que van a hacer todas estas tareas de por aquí. Entonces, con todo esto, lo que vemos es que básicamente, efectivamente sí, las operaciones tienen mucho trabajo previo antes de llegar al lanzamiento, hay que hacer muchísimo trabajo y ese muchísimo trabajo tiene áreas de conocimiento muy diversas que hay que abordar desde la ingeniería en sistemas. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo repaso de conceptos de ingeniería en sistemas que vamos a después como dar por sabidos y los vamos a usar en el resto de la charla. Entonces, básicamente, ¿qué es un sistema? Bueno, hay distintas normas y estándares que definen sistemas, ¿no? Tenemos obviamente el INCOSE, la NPR, que son las normas de NASA, los estándares de la ESA, pero más allá de la definición concreta que cada estándar, cada norma brinde de lo que es un sistema, común a todos es que se trata de un conjunto de componentes que trabajan juntos para alcanzar un objetivo en común. Es básicamente la definición de trabajo en equipo. Y entonces, ¿qué es? Si tenemos sistema, bueno, ¿qué es la ingeniería en sistemas? Bueno, la ingeniería en sistemas, más allá de lo que digan las distintas normas, es la disciplina que permite estudiar y definir, implementar e integrar y operar, obviamente, porque si no es operable, no, ¿para qué lo queremos? Operar este sistema que definimos. Para poder hacer todo esto, para poder llevar adelante la ingeniería en sistemas, necesitamos un equipo de trabajo que integre esa, llamémosle, mesa de ingeniería en sistemas. Este equipo va a ser un equipo que debería estar integrado por al menos un miembro de cada área de conocimiento de la misión. Deberíamos tener gente que sepa del satélite, gente de lo que es, por ejemplo, la plataforma, lo que se llama plataforma de servicios del satélite, que es donde va
montadas todas las cargas esenciales del satélite y también donde van montados los instrumentos, o, bueno, sí, los instrumentos que de alguna manera van a satisfacer los requerimientos para los cuales fue hecha esa misión. Necesitamos gente que sepa de operaciones, que sepa de desarrollo de la parte científica de la misión, si es una misión científica, por ejemplo, y así. Entonces, esta mesa claramente va a tener varios integrantes de distintas áreas, tiene que estar coordinada. ¿Coordinada por quién? Bueno, por una persona que es una ingeniera o ingeniero en sistemas. Y esta persona básicamente, su tarea es equivalente a dirigir una orquesta. ¿Vieron? Cuando la persona que dirige una orquesta típicamente sabe tocar un instrumento muy bien, o tal vez dos, por ejemplo, piano, y no sabe tocar perfectamente todo el resto de los instrumentos, pero tiene muy claro cómo tienen que sonar cada uno de los instrumentos de esa orquesta, tiene que saber cuándo tienen que entrar cada instrumento, tiene que poder detectar si están afinados o no. Entonces, eso mismo es la persona que hace la ingeniería en sistemas, que lidera el equipo de ingeniería en sistemas. Tiene que ser alguien que domina una disciplina específica, pero que además de dominar esa disciplina específica, puede entender y tener una visión de conjunto sobre todas las demás disciplinas que integran esa misión. Porque hay que tener claro cuál es el norte, a dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere lograr con esa misión, y crear un enfoque que permita lograrlo. Ahora que vimos esto, pasamos a lo que es el ciclo de vida de una misión espacial. Porque vieron que yo acá les comenté, vuelvo un segundito atrás, yo acá les comenté las actividades que hacemos en operaciones, ¿no? Pero esto hay que ponerlo en el contexto de una misión, porque si no, ¿cómo sabemos cuán rápido, cuán lento podemos avanzar en esta B? O sea, y cómo se articula esto, ¿no? No está aislado. Justamente es parte de un todo, de un sistema mayor, las operaciones. Entonces, para poder entender a las operaciones hay que entenderlas dentro del ciclo de vida de toda la misión. Y para eso tenemos las distintas fases definidas. Bueno, tenemos grandes definiciones de fases, las proveen NASA o la ESA. Son básicamente muy, muy similares y difieren en detalles que no son relevantes para el propósito de esta charla. Sí es relevante tener claro cuando uno hace una misión, bueno, ¿qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir este estándar o vamos a seguir este otro? Eso sí hay que tenerlo claro porque si no, medio que se mezcla. Pero una vez que está definido, no es ningún problema. Entonces, las fases se definen, según NASA, tenemos prefase A, y la ESA a la prefase A la llama fase 0, pero es lo mismo. Básicamente son estudios conceptuales. Se identifican alternativas factibles de misión. En general es una fase relativamente corta, y luego da lugar a lo que se llama fase A, que es, se analizan esas distintas alternativas factibles para poder finalmente decantarse por una. ¿Sí? Al final de la fase A hay que haberse decantado por una alternativa factible de misión, porque es en base a eso en lo que se va a trabajar el resto de la misión. Entonces, ya teniendo clara cuál es la alternativa de misión por la que vamos a ir, tenemos lo que es la fase B, que tiene que ver con todo el diseño preliminar y definición de la tecnología. Entonces, si en la fase A, por ejemplo, las operaciones inician lo que es el inicio del concepto de operaciones, en la fase B, en operaciones, vamos a trabajar definiendo requerimientos, al igual que el resto de las áreas de la misión, al igual que el satélite, digamos, la plataforma, los instrumentos, el segmento de tierra, la gente que hace las aplicaciones de la misión. Todos los equipos vamos a estar definiendo requerimientos de sistemas y de un poco más bajo nivel también, para, digamos, bajando a todo el nivel de detalle que se necesite para especificar la misión y estableciendo la trazabilidad de esos requerimientos. Y lo que se va a hacer luego,
terminada la fase B, es el inicio de la fase C, que es un diseño detallado de la misión. ¿Está bien? Más allá de si es la NASA o la ESA, la fase C tiene que ver con el diseño bien detallado de la misión. Porque al final de la fase C tenemos que estar en condiciones de, si todavía no empezamos a fabricar, empezar a fabricar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es en la fase D. En la fase D ya vamos a estar fabricando, como les decía acá, vuelvo un poquitín atrás, vamos a estar partiendo desde la unidad, vamos a pasar a subsistema, a sistema, hasta llegar a un sistema completamente integrado que esté en condiciones de ser validado. Entonces, vamos a hacer una integración jerárquica, acá estoy, de nuevo, vamos a hacer una integración jerárquica. La fase D es una fase que suele ser bastante larga respecto a las anteriores, bueno, la fase C también puede ser más o menos larga, porque hay muchas actividades, hay que partir desde una unidad y llegar a un satélite completamente integrado y listo para lanzar, con todo lo que eso implica, porque es el testing a nivel de unidad, de sistema, de subsistema, de sistema, en todas sus dimensiones. Testear el software, hacer ensayos ambientales, testear las operaciones, validar las operaciones, es muchísimo trabajo. Pero, finalmente, hacia el final de la fase D, estamos en condiciones de lanzar el satélite, y cuando lo lanzamos y ya fue puesto a punto en órbita, podemos decir que terminó la fase D y empieza la etapa concreta para la cual fue diseñada esa misión, que es lo que llamamos fase E, que es la fase de operaciones y mantenimiento, y que tiene un tiempo concreto, que por supuesto porque, digamos, tiene un tiempo concreto en el sentido de que toda misión, cuando se diseña para que dure un determinado tiempo, 2 años, 4 años, 10 años, lo que sea. Entonces, se diseña para que en la fase E dure todo el tiempo que tiene que durar operativa esa misión. Por supuesto, puede haber problemas y que la misión se pierda, o la misión puede ser un éxito y que se pida extensión de vida y se prolongue. Pero lo mínimo, digamos, este es el tiempo para el que fue diseñada la misión. Y luego, en algún momento, ya sea en forma natural o porque hubo algún problema a bordo, se llega a la etapa de cierre de la misión, que es la fase F, que es el final de vida. Se puede llegar en forma natural, terminó, eran 4 años y bueno, ya está, damos de baja la misión, o puede haber alguna falla catastrófica que haga que la misión se pierda. De cualquiera de las dos maneras, hay que darle un cierre. En esta diapositiva, perdón, lo que les muestro es cómo evolucionan las distintas fases y cómo se pasa de una fase a la otra, ¿sí? Acá circulé esto como misiones robóticas, porque los satélites son esos, digamos, están encuadrados en este tipo de misiones. Entonces, para pasar de la prefase A a la fase A, tenemos una revisión de proyecto que se llama Mission Concept Review. Para pasar de la A a la B, tenemos 2 revisiones representativas, que son el System Requirement Review y el Mission Definition Review. Luego, hacia el final de la fase B, tenemos que tener los requerimientos congelados, y eso hace al Preliminary Design Review, revisión de diseño preliminar. Y luego, la fase C va a ir culminando con todo lo que tiene que ver con las revisiones de diseño crítico de la misión. Y luego, como les comentaba recién, en la fase D vamos a tener, como es muy larga, y hay muchas tareas de distinta índole, tenemos varias revisiones, no están todas reflejadas acá están las más representativas para NASA, pero acá es donde tenemos revisiones clave para las operaciones. Una de ellas es el Mission Operations Review, que andaría por acá, aunque no está representado, y otra es este de acá, Operations Readiness Review, que es cuando decimos las operaciones están listas. Acá esto es muy poquito antes de lanzar. Después vienen la revisión que dice, bueno, la misión está lista para lanzar, sí o no. Y si está lista, se lanza, se pone a punto el satélite, y al final de la puesta a punto, antes de pasar a la etapa de operaciones, tenemos una revisión que se llama PLAR, que es Post-Launch Assessment Review.
Y acá es toda la vida útil de la misión. Acá está para lo que fue construida la misión, luego llega a fin de vida y entramos en la fase F. ¿Está bien? Entonces, las operaciones no son ajenas a toda esta evolución, ¿sí? Las operaciones acompañan o deberían acompañar a lo largo de toda la vida del proyecto. Entonces, ¿acompañan cómo? Y antes del lanzamiento, acompañan en todo lo que vimos antes, toda la etapa de definición, especificación, diseño de alto nivel, diseño detallado, todo lo que es la implementación, el testing y la validación de las operaciones, para poder luego, después del lanzamiento, pasar por distintas etapas de la vida de la misión, que tiene que ver con una etapa de primeras órbitas, ni bien se lanza, un par de días, digamos, unos días, depende de la misión, pero anda en ese orden, que es básicamente ver que el satélite esté vivo y bien y en condiciones de empezar a ser puesto a punto. Luego viene toda esa etapa que es un poco más larga de puesta a punto del satélite. Obviamente yo esto que estoy diciendo días lo encuadro en misiones de órbita baja. Digamos, estoy hablando de misiones satelitales de órbita baja. Otro tipo de misiones tienen otras características diferentes. Pero bueno, pasamos a la etapa de puesta a punto del satélite, que también se conoce como commissioning o in-orbit test, depende de la literatura que estén leyendo. Y luego pasamos a la etapa de operaciones de rutina, que es para lo que fue hecha la misión, ¿sí? Esta es la fase E, acá, chiqui chiqui. Y acá, el final de vida de la misión, fase E. Entonces, ahora que ya pusimos en contexto todo lo que son las operaciones dentro de, digamos, dentro de lo que es una misión satelital, y vamos teniendo por ahí, espero, claro que las operaciones son una disciplina inherentemente sistémica, porque hay que manejar muchas áreas distintas y hay que poder manejarlas libres de costura. No queremos un Frankenstein en las operaciones, queremos que sea sin costura. Para eso se necesita un muy buen trabajo previo de ingeniería en sistemas. Entonces, ¿dónde se vería reflejado, por ejemplo, este trabajo? Bueno, se ve reflejado, entre otras cosas, yo elegí mostrarles un poquito, hablarles de lo que es complejidad operativa. ¿Qué es la complejidad? La complejidad operativa, bueno, yo baso esto en esta bibliografía de acá, que desde mi punto de vista es la Biblia de las operaciones. Estos autores tienen un enfoque muy interesante para lo que es complejidad, porque dividen la complejidad en 4 categorías que tienen que ver con diseño de misión, diseño de segmento de vuelo, de tierra y el riesgo operacional. Y en esas 4 categorías ubican 95 métricas diferentes para poder estimar la complejidad operativa de una misión. ¿Y qué serían estas métricas? Por ejemplo, ¿no? Si en una misión de órbita baja, ¿cuántos reintentos tengo para subir todos los comandos que tengo que subir? Si tengo que subir 100 comandos y tengo una sola pasada disponible, pasada es el contacto con el satélite, digamos. Tengo una sola oportunidad para subir eso, y si no lo subo, no tengo más oportunidades. Eso reviste una complejidad muy alta, porque si por algún motivo se pierde contacto entre el satélite y la estación terrena, no pude subir los comandos. Significa que lo que se tenía que ejecutar, subir a bordo para ejecutarse en algún momento, no se va a ejecutar. Significa que voy a tener que replanificar, es muy complejo todo eso. Entonces, ¿qué se hace? Y se trata de tener oportunidades de reintento. Otra métrica tiene que ver con oportunidades de reintento para, al revés, para bajar los datos del satélite. Si tengo una sola oportunidad para bajar los datos y después, si no los pude bajar, se me empieza a sobreescribir la memoria, ya está. Eso es peor, digamos, perdí información de la misión, irrecuperable. Entonces, eso también es complejo y riesgoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de diseñar
minimizando esa complejidad. Pero no siempre es tan sencillo como, digamos, minimizar la complejidad, porque a veces tiene que ver con el nivel de automatización que va a tener la misión. Y el nivel de automatización va de la mano del nivel de automatización del satélite. Y el satélite puede hacer muchas cosas en forma autónoma, pero no puede hacer todas las cosas, porque es extremadamente complejo a nivel diseño de software y validación pedirle que automatice absolutamente todo. Entonces, ahí es donde hay que encontrar una solución de compromiso, ¿no? Entre lo que quisiéramos en operaciones, que es automatización por ahí para más cosas, y lo que se puede hacer en vuelo, lo que puede hacer la parte de desarrollo del satélite para poder, digamos, hacerlo de manera eficiente. Entonces, la complejidad operativa no es solo operativa, sino que tiene que ver con todos los demás elementos de sistema de la misión. No es solo las operaciones, sino decisiones que tienen que ver con el diseño de las operaciones en el marco de una misión y que deberían realimentarse mutuamente. Se trata de ir encontrando soluciones de compromiso. ¿A qué se apunta con la complejidad? Básicamente a poder estimar costos operativos y vincular estos costos con el diseño de las operaciones. Entonces, obviamente, ¿por qué nos importa tanto los costos? Porque esta etapa de acá, toda esta etapa, es sumamente costosa, porque son, entre otras cosas, muchos sueldos que hay que pagar. Entonces, si, digamos, una buena parte del costo de las operaciones tiene que ver con el costo de lo que cuesta mantener equipos operativos, ¿no? La gente, las personas que operan. Y todas estas métricas, que obviamente acá no las listo porque no da el margen de tiempo para hablar de todo esto, ¿no? Pero todas estas métricas, de alguna manera, alimentan, directa o indirectamente, cuán costosa es la misión. Cuánta gente, cuántas pasadas voy a necesitar, también contratar más estaciones terrenas, digamos, hay que pagarlas las estaciones, no siempre tenés una estación propia que te sale gratis, entre comillas, a veces tenés que contratar servicios externos y ¿por qué tendrías que contratarlos? Y porque necesitas por ahí más oportunidades de reintento de subida o bajada. Entonces, todo esto de complejidad está muy linkeado, muy unido a todo lo que son costos operativos y también está muy unido a todo lo que es el diseño de la misión en su contexto, en todo su contexto, no solo las operaciones. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un enfoque concurrente. ¿Qué sería enfoque concurrente? Sería justamente esto que yo les comentaba al principio, ¿no? De la charla, que exista una mesa de ingeniería en sistemas donde estén todas las áreas de conocimiento de la misión, trabajando en equipo en pos de un objetivo en común, que ¿cuál es? Tener una misión que funcione y que sea operable. Y acá es donde viene, digamos, todo este enfoque concurrente entre las operaciones y todo lo que es el diseño del segmento de tierra y el segmento de vuelo. Y todos los trade-offs, todas las soluciones de compromiso que hay que ir encontrando, porque cada área tiene su propio sesgo profesional. Todas las personas, cada persona tiene su propio sesgo profesional. Además de esto, cada área tiene su propio sesgo. Entonces, ¿qué significa? Y por ejemplo, las personas que en general diseñan un satélite, diseñan pensando que las cosas tienen que funcionar, y obviamente hacen todo un análisis de falla por si no funcionan, pero cuando brindan esas soluciones en caso de que no funcionen, las brindan desde una perspectiva de que tienen la unidad, la caja, el sistema, el subsistema la tienen acá, o en el laboratorio de al lado, o en el edificio de enfrente. Es muy distinto a cuando tenés un satélite volando a 700 kilómetros de altitud. Entonces ahí no es tan fácil. Tenés un problema y no podés ir a
reconectar algo, no es tan sencilla la resolución de una anomalía en vuelo. Entonces, en operaciones somos a veces más pesimistas, entonces no pensamos todo lo que puede salir bien, sino todo lo que puede salir mal y cómo vamos a hacer para resolver eso que puede salir mal. Y ambos enfoques son complementarios y necesarios. No sirve uno solo de ellos, no sirve solo el enfoque de operaciones ni solo el enfoque de vuelo. Se necesitan ambos y que ambos se nutran. Y eso es el enfoque concurrente. Y para eso se necesita una mesa de sistemas. Porque ¿qué es lo que queremos al final? Nosotros queremos una misión que sea operable. Si no es operable, no sirve. No sirve porque no vamos a poder hacer nada con esa misión. Entonces, tenemos que tener un sistema operable. Pero no basta con que sea operable. Porque además de ser operable, tiene que haber sido testeado tal como va a ser operado. No sirve testearlo de una manera y después operarlo de otra, ¿sí? Es como cualquier cosa que vayamos a operar en la vida, no sé, un auto. Y yo puedo probar un auto en un determinado terreno y con determinadas cubiertas para nieve. Y después, no, la verdad es que todos los días lo voy a usar en camino de ripio. Y entonces no me sirve como lo probé. Necesito probarlo con las mismas condiciones con las que lo voy a operar realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la regla de NASA de test as you fly, fly as you test. Testear como vamos a volar y luego volar tal como testeamos, ¿sí? A nivel procedimientos. Y para eso se necesita este enfoque concurrente, se necesita que los equipos empiecen a interactuar tempranamente y se puedan entender, que, digamos, al principio hablamos idiomas diferentes, entonces hay que lograr ir integrando esos equipos y que hablemos, que nos entendamos qué necesita cada equipo y llegar a las mejores soluciones de compromiso en pos de un bien común, que es tener una misión exitosa y operable. Todo esto parece obvio, pero no fue siempre así. Porque en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo, lo que pasaba era que se hacía todo el diseño de la misión, todo el satélite estaba cocinado y al final, unos meses antes de lanzar, 6 meses por ejemplo, una misión que se venía haciendo hace 5 o 10 años, por ahí, 6 meses antes de lanzar, decían, bueno, gente de operaciones, vengan, les presento, esta es la misión, y operen. Y por supuesto, ya está todo cocinado, entonces no puedes hacer mucho ahí, no puedes impactar en el diseño, no puedes tomar ninguna decisión sobre el diseño, porque ya está el satélite hecho, ya está. Lo que está, lo que no está, no está. Entonces, eso es un gran problema que sucedía. No solo nos sucedía, nos ha sucedido a nosotros acá en Argentina, sucedía en la NASA esto, ¿no? O sea, sucedía en el pasado, sucedía todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se llegó a la conclusión? Que se necesita un enfoque concurrente, como les decía, un enfoque que vaya acompañando el desarrollo de las operaciones a lo largo de todo el desarrollo de la misión. ¿Está bien? Entonces, empezando con, digamos, esto es un poco repetición de lo que les dije antes, partimos de un concepto de operaciones, vamos avanzando en un diseño detallado de las operaciones, hacemos requerimientos, planes, luego vamos generando procedimientos, integrando las operaciones hasta que finalmente las podemos validar y llegamos a la fase en la que podemos ejecutar las operaciones tal como testeamos, idealmente, ¿no? Entonces ahora esto nos lleva a adentrarnos un poquitito más en lo que es el ciclo de vida de las operaciones concretamente, ¿no? Ya teniendo un poco más de claridad, de visión de conjunto sobre la misión, el ciclo de vida de la misión, vamos a ver qué hacemos en operaciones antes y después de lanzar. Básicamente antes de lanzar tenemos que hacer un trabajo muy grande desde, yo diría, la fase A, con lo que es concepto de operaciones y especificación de requerimientos. Esto va de la mano de esto, no viven por separado. Y todo esto es un trabajo enorme de ingeniería en sistemas, porque para poder especificar requerimientos de operaciones y cómo queremos operar la misión,
claramente lo que necesitamos es una visión sistémica de esa misión. ¿Sí? No nos sirve enfocarnos en un pedacito de misión, tenemos que poder ver la misión como un todo. Luego vamos a hacer, ya con un diseño de alto nivel, vamos a pasar a todo lo que es, digamos, podemos hacer por un lado toda la parte programática de la misión, todo lo que tiene que ver con estimar, definir la gente, los equipos operativos, planes de incorporación de personal, cuánta gente necesitamos, qué perfiles necesitamos cubrir, cuántos roles, cuántas personas distintas por cada perfil necesitamos. Eso nos va a permitir estimar costos. Vamos a tener que entrenar a toda la gente que vaya a operar la misión, hay que entrenarla antes, así como hay que seguir entrenándola después de lanzar, hay que entrenarla mucho antes, para poder llegar justamente a operaciones sin costura al momento de lanzar. Se van a generar planes de operación, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y los procedimientos de operaciones para cada uno de los escenarios, para cada actividad operativa que tengamos. ¿Sí? Y bueno, obviamente, esto que yo les decía del entrenamiento, que culmina, podemos decir que el equipo de operaciones está entrenado al final de la validación de las operaciones. Esto lo vamos a ver mejor en esta línea de tiempo. Lo que tenemos acá es la línea de tiempo de la misión, ¿sí? En la línea azul acá es la línea de tiempo de la misión, desde el principio hasta el momento del lanzamiento, y distintas revisiones representativas, que están acá indicadas en rojo. Acá tenemos el final de la fase B, acá el final de la fase C, esto está en algún momento temprano, sí, temprano de la fase D, esto está hacia el final de la fase D, y acá todavía, y esto está todavía más al final de la fase D. ¿Y qué es lo que hacemos en operaciones? En operaciones, vieron que les dije que vamos integrando jerárquicamente, lo mismo que el resto del satélite, ¿no? Unidad, subsistema, sistema, hasta tener un sistema completo. Bueno, y las operaciones es lo mismo. Entonces empezamos testeando, por ejemplo, este es un ejemplo, no es la única forma de hacerlo, pero quería hacer una imagen que más o menos diera una idea. Empezamos testeando, validando todo lo que son las operaciones de tierra, todo lo que vamos a hacer en tierra cuando el satélite esté volando. Y también en algún momento validamos todos los procedimientos de vuelo, ¿sí? Esto se hace en general contra un simulador de satélite o un modelo de ingeniería. Probamos todo. ¿Qué serían procedimientos de operaciones de vuelo? Y sería, por ejemplo, probar hacer una maniobra de propulsión para cambiar el satélite de órbita, o hacer alguna maniobra de actitud para girar el satélite, o cambiarlo de modo, o hacer una adquisición o una bajada de memoria, etc. Una vez que validamos por separado vuelo y tierra, validamos integrado vuelo y tierra, porque acá suele pasar que esto que acá funcionaba perfecto, sí, andan re bien estos procedimientos, sí, esto también. Cuando los queremos hacer integrados y practicarlos como simulando una pasada, típicamente no funciona. No funcionan las comunicaciones, no funcionan los tiempos, no funciona. Entonces hay que probar estos procedimientos ahora de manera integrada, segmento terreno y operaciones. Segmento terreno y vuelo y operaciones. Luego viene toda una etapa final, cuando ya esto está, viene una etapa final que es súper importante, que es, ok, ya tengo todos mis procedimientos, perdón, testeados, validados, perfecto, pero, ¿y la gente? ¿Tengo eso testeado? No, hay que armar los equipos operativos, entonces hay que validar también a los equipos operativos que el día del lanzamiento van a estar operando. Hay que armar esos equipos de manera que estén repartidas las áreas de conocimiento, que la gente que mejor trabaja junta pueda a veces compartir el turno. Hay que balancear esos equipos. Bueno, todo eso también hay que simularlo. Hay que practicar los cambios de turno, hay que practicar los reportes, qué pasa cuando tenemos cómo responde el equipo cuando tenemos una contingencia en vuelo, en distintas situaciones estresantes para la misión. Y todo esto es lo que constituye
la validación de las operaciones. Obviamente, para llegar a esto hubo que pasar por la parte previa, ¿no? Lo que decía antes, el diseño preliminar, el diseño detallado y el desarrollo de esas operaciones. Una vez que lanzamos, viene la etapa que para mí es más divertida o tan divertida como esta, que es la validación, que es la parte de ver al satélite en su hábitat natural y empezar a usarlo. Entonces, primero empezamos con todo lo que es la fase de primeras órbitas, que es, como les decía antes, un chequeo básico de las cargas esenciales del satélite, ver que los subsistemas que mantienen vivo el satélite están bien, ¿sí? Y después, ya con eso, puedo empezar a poner a punto el satélite. Esto es lo que yo les decía que se llama commissioning o in-orbit test, según la literatura que estén viendo o la misión en la que estén trabajando. Y acá básicamente es el chequeo exhaustivo de cómo funciona el satélite en vuelo. Se lo pone a punto, se va configurando, se va configurando cada subsistema para dejarlo listo para la etapa que más nos importa, que es para lo que fue hecha la misión, que es la fase de operaciones de rutina o nominales, que es la que me va a permitir cumplir con los objetivos para los cuales diseñamos la misión. Y luego, hacia el final, va a venir la parte de fin de vida de la misión, que es eso que llamábamos close out y que acá está representado como end of life, ¿sí? Este BOL es begin of life y este es end of life. Partimos, inicia la vida del satélite, órbitas tempranas, hacemos las actividades de puesta a punto del satélite y también no solo del satélite, sino del segmento terreno que me permite sustentar las operaciones. Calificamos el equipo de operaciones porque también, por más que lo hayamos validado antes de salir a volar, cuando estamos volando es cuando mejor vamos a tener claridad sobre cómo funciona la cosa y vamos a finalmente calificar las operaciones para dejar los equipos operativos listos para toda esta etapa, que es la etapa de operaciones de rutina. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos en un día a día de operaciones? Bueno, en un día a día de operaciones básicamente hacemos esto que está acá. Se planifica qué es lo que se va a hacer, se sube, se generan, o sea, se planifican las actividades, ¿sí? Se va a adquirir tal instrumento, va a adquirir los lunes en tal región de interés, los martes en tal otra, por ejemplo. Vamos a hacer tales bajadas de memoria, qué sé yo. Todo eso lo vamos a traducir. O sea, todo esto, que son listas de actividades que tendría que hacer el satélite, así como está, no lo entiende. Eso hay que transformarlo en algo que el satélite entienda. La primera aproximación a eso que el satélite entiende es la planificación de esas actividades. La transformación de esas actividades en comandos, que luego van a ser interpretados. Acá va a haber herramientas en lo que es el centro de control de misión, o Flight Control, bueno, que acá adentro está el Flight Control, que es de donde se ejecutan lo que llamamos script de pasada. Bueno, acá es donde se van a ejecutar los scripts que van a permitir, a través de la estación terrena, subir los comandos al satélite y también a través de la estación terrena bajar los datos del satélite para que la telemetría pueda ser analizada por los equipos de ciencia y de plataforma, los datos de ciencia puedan ser procesados y archivados por los equipos que desarrollan los productos de ciencia, y todo eso luego vuelve a empezar cíclicamente. Todo esto está sustentado por áreas transversales que tienen que ver con el soporte de hardware y software, el soporte de IT típicamente, para que si algo no funciona, ir y solucionarlo. Toda la parte de mantenimiento edilicio que estaría metida acá, y obviamente todo esto tiene que haber una cabeza que típicamente está representada por la figura de Mission Operation Manager, que es el manager de las operaciones de la misión, que vela porque todo esto se desarrolle bien. Y que justamente esta persona que está acá es quien más visión sistémica tiene que tener, porque tiene que
que entender de todas estas áreas, por más que su área de expertise sea esta, o esta, o esta, no importa. Puede tener un área de expertise donde quieran, pero tiene que tener la visión de conjunto para poder entender qué pasa si algo no funciona. Entonces, para concluir, básicamente, lo que vimos es que las operaciones son una disciplina inherentemente sistémica y que para que realmente se puedan desarrollar bien, se necesita que estén involucradas tempranamente en la vida de una misión para poder influir en el diseño y la planificación de la misión y a su vez nutrirse de ese diseño. Todo esto es lo que denominamos enfoque concurrente y todo esto es lo que va a permitir realmente tener operaciones costo efectivas que establezcan una solución de compromiso entre los costos, el cronograma y la performance del sistema. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que les mencioné y eso sería todo. Muchas gracias. Buenísimo, Abigail. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Tenemos varias preguntas en el chat, así que vamos a ir de a poco abordándolas. Ahí Valeria también ha estado ayudando a responder. No sé si Valeria trabaja contigo o no, o se conocen. Ay, no, es que no estaba viendo el chat, perdón, para. Ya. Pero que ahí lo hago. Eh, no, pero muy bueno, y, concuerdo con lo que dice respecto a la ingeniería concurrente. En general aquí creo que hay varios incluso que probablemente estén conectados, que estamos participando en un demo, una demostración que se va a hacer en Salta en noviembre de ingeniería concurrente para una misión ficticia, por supuesto. Así que apunta precisamente a lo que están mencionando acá. La primera pregunta es de parte de Adail Retamal y consulta si ha utilizado MBSE. Imagino que va enfocada a operaciones propiamente tal. Y dice, supongo que para simular tantas partes y productos que todavía están en el laboratorio y no en el espacio, se necesita algún tipo de simulación. Entonces, se podría elaborar en ese tema. En operaciones lo que usamos, a ver, quienes desarrollan el satélite, o las distintas partes del satélite, digamos, proveen junto con el satélite es el producto final, ¿no? Y es lo que vamos a querer operar. Pero no podemos hacer pruebas ahí. Entonces hay que hacer pruebas en un entorno representativo, lo suficientemente representativo como para poder validar las operaciones. Para eso en general, quien provee el satélite provee o un modelo de ingeniería y hoy por hoy ya se va más que nada a un esquema de simuladores. Entonces te proveen de un simulador de satélite que cumple, que idealmente debería ser idéntico al satélite, pero nunca termina siendo exactamente igual, suelen tener limitaciones. Y es en ese simulador o en ese modelo de ingeniería donde vos probás todos tus procedimientos de vuelo, porque nunca vas a probar algo directamente en el satélite si antes no lo probaste en un simulador o en un modelo de ingeniería. Claro, súper. La siguiente pregunta es de Esteban. Más que una pregunta, quiere hacer un comentario respecto a la diapositiva número 6. A ver. No sé si puede ir a la diapositiva y Esteban, si quiere comentar, puede usar el micrófono para hacerlo más expedito. Sí, bueno, mi nombre es Esteban Solórzano. Hay una cosa que quiero darte de retroalimentación respecto a ciclos de vida y ciclos de proyectos. Lo que estás mostrando en la parte donde dice Project Initiation, el Preliminary Engineering y todo eso, eso es ciclo de vida, eso sí estoy bastante de acuerdo. Pero lo que no es exacto, no es correcto es tratar de mapear ciclo de vida a un ciclo de proyecto así como lo tienes, porque em, nosotros como ingenieros de sistemas nos enfocamos mucho a ciclo de vida, la forma en cómo desarrollamos el sistema, por ejemplo, como usted muestra ahí con el modelo V, eso es una forma de llevar a cabo el desarrollo. Y eso se puede repetir en muchas partes durante el ciclo de vida. Se puede tener, por ejemplo, un upgrade durante operaciones y otra vez vas a repetir el modelo V como proyecto. He visto esto, muchos ingenieros de sistemas confunden
el modelo V con el ciclo de vida del sistema. Eso no es así. Em, Eso ha sido un tema de discusión dentro en COSI de aclarar eso. Y eso está bien. Si usted, no sé, usted ha consultado el INCOSI System Engineering Handbook. Sí, pero no exhaustivamente, Sí, porque digamos, hay, mi área, hay- yo no vengo del área de ingeniería en sistemas, sino del área de sí, operación. sí, ahí explica la diferencia. Pero he visto Gracias. esto varias veces que la confusión de eso entre ciclo de vida y ciclo de proyecto. Bueno, gracias por el Mm. comentario. Gracias, Esteban. La siguiente pregunta, me tomé la libertad, soy yo, pero creo que es interesante en particular para las personas que no están ligadas a misiones espaciales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los procedimientos típicos de mantenimiento que se realizan en una misión satelital a lo largo de su vida útil? Y esto creo que es interesante porque para las personas que no han estado involucradas en misiones espaciales, están acostumbradas a mantenimiento en que va un equipo físicamente, mueve algo, ¿cierto? Cambia algún hardware físicamente, etcétera. Lo cual no es el caso en una misión espacial. Entonces, eso sí que si querías comentar un poco al respecto. Bueno, un ejemplo que me viene ahora a la mente es, por ejemplo, maniobras de mantenimiento de órbita. Vos tenés, em, la misión fue hecha para satisfacer determinados requerimientos científicos, que para poder observar con un determinado margen de error o una determinada resolución, lo que sea, necesitas estar en una órbita determinada dentro de un rango. Pero el satélite normalmente va a ir, digamos, va a ir, su órbita por ahí va a ir bajando y no siempre se va a mantener en ese rango. Entonces vos periódicamente vas a tener que estar haciendo maniobras de mantenimiento para poder mantenerlo dentro del rango de órbita operativa. Eso sería un ejemplo de una actividad de mantenimiento. Otro ejemplo pueden ser maniobras que sirvan para calibrar, o actividades más que maniobras, actividades generales para poder calibrar los instrumentos que tengas a bordo. Eso también tiene que ver de alguna manera con el mantenimiento. Tal vez no, digamos, puede ser para calibrar el instrumento o para calibrar, que te sirvan para recalibrar los productos científicos que tenés. Eso también son actividades de mantenimiento que podés realizar. Súper, excelente. El otro que yo había agregado es el tema de update de software. Incluso han habido misiones que se han lanzado sin tener todo Claro, sí. el software Eso desplegado. ya es otro tipo de mantenimiento, digamos. Es mantenimiento, pero es algo no deseable en general. No es algo que tenés ganas de hacer. Lo haces Claro, porque lo tenés que hacer. Si realmente no podés operar así, lo haces, pero no, eh, digamos, en claro. general tratás de no hacerlo. Súper. La siguiente pregunta es de Misael, que es parte de Incose Latam también, y consulta desde el punto de vista de operaciones, ¿cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado con la gestión de requerimientos y cambios? ¿Y qué han hecho para mejorarlo? ¿Nos podría hacer algunas recomendaciones que hayan hecho en operaciones para evitar que existan huecos en la validación? La parte de requerimientos es sumamente compleja, es larga y es complejo poder ver que realmente no tengas huecos, que todo el conjunto de requerimientos que definiste sea suficiente. Y por eso, desde el lado de operaciones, es central poder trabajar en el concepto de operaciones, porque el núcleo de ese concepto de operaciones, que hoy lo mencioné pero no lo vimos, pero el núcleo de ese concepto de operaciones es la definición de escenarios operativos. Y vos vas a definir requerimientos de operaciones en base a los distintos escenarios operativos que vas a tener. Escenarios operativos es todas las formas distintas en las que vas a operar la misión cuando esté volando. Entonces, si vos logras tener claridad sobre todas las formas distintas en las que vas a operar la misión cuando esté volando y hacer requerimientos que cubran cada una de esas distintas formas, probablemente generes un conjunto completo de requerimientos. Ujú. Si no los definís,
es más complejo, porque ¿cómo sabes que estás abordando todos los escenarios que vas a tener? Muchas gracias. Claro. Y Valeria también agregó en su respuesta y verificar con las reglas de INCOSE y algún uso de herramientas al respecto. Así que ahí pueden leer la respuesta en el chat. Jenny, no sé si está conectada todavía, pero tenía la mano levantada. Jenny Asensio. Me pareció que quería Sí, comentar o consultar algo. Adelante, Jenny. sí, claro. Buenas tardes. Hola. Perdón, prendo la cámara. Buenas tardes, Abigail. Sí, mira, lo que pasa es que volviendo de pronto a la pregunta del modelo de ingeniería y el uso de los simuladores de satélites, por ejemplo, en misiones espaciales de bajo costo, yo creo que el modelo de ingeniería es es un buen abordaje porque al final pues no sale tan costoso, imagino que no sale tan costoso tener o sea, esos, por ejemplo, tener algunos subsistemas que puedan simular, por ejemplo, esta parte que se pueda utilizar en la operación. Pero, por Bien. ejemplo, es recomendable para satélites un poco más grandes, microsatélites. Bueno, todavía está dentro de la categoría de pequeños satélites, pero es recomendable todavía tener esa como enfoque por ejemplo, tener un modelo de ingeniería donde pues voy a tener subsistemas que son de vuelo y tienen un costo más elevado que estos nanosatélites, o es preferible ya entrar, por ejemplo, tener un simulador y un simulador que me permita simular diferentes misiones que yo voy a realizar durante un programa espacial, por ejemplo. Yo creo que La todo va a pregunta depender. es, sí, Perdón. o sea, sí, la pregunta es enfocada a eso, a qué tú recomiendas en caso, por ejemplo, de microsatélites que son un poco más costosos que los nanosatélites. Yo creo que todo va a depender de tu misión. Si vos tenés una constelación, es una cosa. Y si vos tenés un satélite estudiantil, es otra. Pero independientemente de lo que elijas, porque digamos, no podés elegir en forma aislada del contexto en el cual está inserto tu misión, ¿no? Si es una misión estudiantil, típicamente bajo presupuesto, poca expertise del equipo que desarrolla todas las áreas. Si es una constelación, bueno, tenés es como otra envergadura eh, tipo como planes, por ejemplo, Satellogic, eso es otra envergadura de misiones. Entonces, lo que elijas tiene que ver con tu misión, no está aislado de tu misión y del presupuesto que obviamente con el que contás. Pero, pero cualquiera sea, necesitas algo en tierra que te permita entrenarte para no hacer bolsa lo que tenés en cuello. Necesitas eso, tenés que definirlo. Eh, y a veces son combinaciones, a veces algunas cosas las vas a simular y otras las vas a tener como modelo de ingeniería, depende. Yo cuando hablaba lo hacía en mente de misiones grandes, no estaba, digamos, los ejemplos que me vienen a la cabeza tienen que ver con las misiones en las que yo trabajé, que son todas misiones grandes, tipo todo lo que es el Old Space, pero todo lo que es el New Space es distinta la filosofía y también las formas los ciclos de desarrollo son mucho más cortos e incluso más informales, digamos, porque justamente no vas a estar 5 años diseñando una misión CubeSat que va a volar 6 meses. Y Puede que sí, pero no es lo ideal. Y en ese caso, cuál es el enfoque que ustedes utilizan en esas misiones de la NASA? Bueno, en esas grandes misiones. Yo creo que ¿Utilizan, por ejemplo, simulador las o dos modelo cosas. ingeniería? Las ¿Las dos dos? cosas. O sea, hemos usado las dos cosas. Eh, en, digamos, en una de las misiones hemos tenido solamente un modelo de ingeniería que tenía algunas cargas simuladas, digamos, era bastante representativo, pero tenía varias limitaciones. De hecho, había redundancias que no estaban implementadas, por ejemplo, o cuestiones de software que estaban
o digamos, había cosas que estaban simuladas, pero simuladas como una carga on-off, no con toda la riqueza de esa carga adentro, la inteligencia de esa carga, digamos. Y hemos trabajado en otras misiones posteriores con simuladores, sin modelo de ingeniería. Porque el modelo de ingeniería termina siendo enorme, ¿no? Si vos haces realmente un modelo de ingeniería, termina siendo una cosa como el satélite que tenés, que tener donde ponerlo. Entonces, hoy se va más a un esquema que va por el lado del software. Pero los simuladores también tienen sus limitaciones, igual que los modelos de ingeniería, porque a veces no son estables a lo largo del tiempo. Entonces, si vos lo querés simular, no sé, una semana en la vida de la misión, y a veces el simulador no puede. Capaz, puede ser una de las limitaciones que tenga. Hemos tenido esa situación en algún Perfecto. momento. Súper. Gracias. Nos van quedando pocos minutos, así que voy a pasar a la última pregunta para ir cerrando. Abigail, no sé si tienes 5 minutos extra, si no, Sí, seguro. perfecto. La pregunta de Jorge Llanos, que se nos une desde Perú. Dice, buenas tardes, felicitar la claridad de la exposición. Tengo una pregunta. Para especificar los requerimientos del sistema, ¿será necesario un marco general de componentes o de trabajo? Y si esto es así, ¿se debe optar por uno de varios modelos generales de misiones satelitales? ¿Dónde dice eso? Pará, porque no entendí bien En la última la- pregunta en el chat. Jorge, si quiere elaborar también, siéntete libre no la de veo. poder usar el micrófono. Bien, muchísimas gracias, felicitar y yo me siento muy contento de estar con usted. Yo vivo en un mundo más terrestre, no estoy vinculado a los temas, pero sí, en términos generales, ese marco interesante de desarrollo del enfoque y de la metodología y sistemas fantástico. Bueno, De muchas esta manera gracias. voy a remitir a la gente de aquí en el Perú el link que permita mirar esta exposición, me ha parecido maravilloso. Un asunto que hacemos normalmente en los ámbitos en los cuales trabajamos nosotros es también, digamos, en virtud de que los participantes tienen diversas, digamos, especialidades o experiencias, solemos utilizar un marco general de trabajo para formular los requerimientos que se quiere en alguna solución. De manera que se enmarca de una manera más precisa y se puede determinar previamente un tambor o una lista de aspectos a verificar y a validar para consistenciar algo que se quiere hacer, porque no Sí, simplemente como que pudiera algo faltar o sobrellevarse las cosas, ¿no? Entonces no sé si eso también en el campo del diseño, digamos, de las sí, misiones se establece y seguramente, porque una tendencia que tenemos también es a estandarizarlo o buscar un estándar a nivel más internacional para en base a eso formular una propuesta y hacer los requerimientos que luego van a bajar a un diseño más específico. Esa era mi pregunta, no sé. creo que te entendí, me parece que te entendí. Voy a contestar de acuerdo a lo que entendí y si no, repregúntame. Digamos, cuando hacemos todo generamos los requerimientos, yo comenté el tema de los escenarios operativos, ¿no? Eso para los requerimientos que son exclusivamente de operaciones. Pero yo no hablé de requerimientos en el contexto de toda la misión, que creo que es a donde va más orientada tu pregunta, ¿no? Entonces, justamente vos lo que haces es un flow down, o sea, armás un árbol de requerimientos. Digamos, habría como una estructura de árbol donde vos pones requerimientos, no sé si se me ven las manos, por ahí dejo de compartir, así, porque estoy gesticulando y no sé si se ve. Entonces, vos definís requerimientos de alto nivel de la misión, yo diría en fase A, ahí cuando te decantaste por un modelo, por un modelo factible, vos en prefase A ves un modelo, distintas alternativas. Bueno, y en fase A te decantás por una. Para esa,
es para la que vas a hacer todo lo que sigue. Entonces vas a tener requerimientos de alto nivel de la misión. Son 10, ponele, pueden ser más, pero digo, es de ese orden de magnitud, 10, 15, anda por ahí. Y son requerimientos que pueden ser tan dispares como la misión se va a hacer con este presupuesto, o sea, dinero, vamos a hacer una misión que permita, no sé, detectar incendios en el sur, en la Patagonia Argentina, por ejemplo. Son requerimientos que tienen como una granularidad muy dispar, un nivel, o sea, te hablan de cosas de mucho detalle y te hablan de plata o de tiempo, o capaz no te hablan ni de plata ni de tiempo, pero puede haber lo que quieras ahí. Es lo que te va a dar de alguna manera una condición de contorno para todo lo que sigue. Entonces, ese es el más alto nivel de ese árbol de requerimientos. Después de eso, de ahí se derivan los requerimientos. ¿De qué manera se derivan? Lo primero que tenés que hacer es, teniendo claro cuál va a ser el alcance de tu misión, decir, bueno, vamos a diseñar un árbol de requerimientos, que de alguna manera sería como, si los requerimientos son ropa, los tenés que poner en un placar, en algún lado la ropa, no sé, placar o lo que quieras, bueno, vas a ponerlos en estantes, en cajones, tenés que sectorizar la información para saber qué le asignás a qué. Bueno, vas a diseñar ese árbol con niveles jerárquicos, es una estructura jerárquica de requerimientos, paso de misión, en un segundo nivel puedo tener sistemas, aseguramiento, qué sé yo, ese tipo de cosas. Después vas a pasar a un tercer nivel que ya va a ser requerimientos de satélite, requerimientos del segmento de tierra, requerimientos de las operaciones, requerimientos de las aplicaciones de ciencia, y así. Tenés ese árbol de requerimientos, ¿sí? Y después entonces lo que vas a hacer es de esos 10, 15 requerimientos que tenías inicialmente en tu fase A, los vas a ir derivando, es decir, especificando cada vez con mayor nivel de detalle. Primero, asignando, derivándolos para ubicar los de mayor nivel de detalle que tienen que ver con sistemas en sistemas, los de aseguramiento con aseguramiento y así. Después vas a seguir profundizando todo esto, ¿no? En la fase B. Vas a seguir profundizando y vas a ir bajando, estableciendo una trazabilidad de requerimientos hacia abajo, y así es como vas a tener requerimientos padre que van a tener uno o más hijos en las distintas cajitas de ese árbol, digamos. Y eso es lo que le da la estructura. Eso, hay un montón de maneras. Yo, esta forma que estoy relatando es la forma en la que nosotros tradicionalmente lo manejamos en mi lugar de trabajo, pero hay distintas maneras de gestionarlo. Perfecto. Muchas gracias, Abigail. Creo que con esa pregunta vamos cerrando, ya estamos pasados Bueno. del tiempo. Le agradecemos a todos por el tiempo, en particular a Abigail por la excelente presentación. Muchas Y gracias. los dejamos invitados para el próximo webinar, que probablemente va a ser en un mes más, así que pronto lo vamos a estar anunciando. Así que gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.